el tema que está desarrollando. Voy a proyectar unas diapositivas que tengo que me van a ayudar a ordenar estas ideas. ¿Me confirma, por favor, que se está viendo la diapositiva? Se ve perfectamente, Franco. Gracias. Bueno, el foro es de cibernética para el monitoreo del aprendizaje. Tiene un nombre que yo creo que puede ser provocador. Quienes han sido alumnos de nuestro programa ya saben a qué se refiere el concepto de cibernética. Para quienes esto es nuevo, nos puede evocar distintas ideas. Bueno, voy a mencionar tres conceptos que vamos a descubrir que guardan relación con la cibernética de alguna forma. El primer concepto que tiene que ver con la cibernética es el concepto que todos conocemos como retroalimentación y que utilizamos profusamente en el ámbito, ¿no es cierto?, formativo, cuando nosotros queremos explicar a los estudiantes qué cosas han hecho bien, qué cosas deben mejorar, y con eso entonces lograr favorecer el aprendizaje. Retroalimentación es un concepto que nos es conocido y que de alguna forma vamos a ver cómo se relaciona con el concepto de cibernética. Y un concepto que nos resulta además amistoso, nos gusta el concepto de retroalimentación. El otro concepto que quiero traer a colación es el concepto de control. ¿Ya? El concepto de control levanta ciertas suspicacias, tiene que ver con, a algunos les puede evocar esto de generar datos y reportes, alguien puede decir, mire, esto tiene que ver con control, con dirección, con estar encima de alguien o que alguien esté encima de nosotros viendo lo que se hace. Vamos a ver qué significa control en el ámbito de la cibernética para ver que esta no es una palabra fea, sino que es una palabra que tiene un sentido bien preciso y bien práctico en nuestro ámbito. Y el tercer concepto es este que está acá, que me imagino que muchos de ustedes deben conocer. Ya. Siempre que hago esta pregunta quedo en vergüenza, porque cuando la hago en pregrado nadie ubica Mazinger Z. Mazinger Z es un robot de la infancia, de la década de los 80, creo que era en Japón lo han hecho en la década del 70, y tiene que ver también con lo que uno asocia a cibernética. Solo cuando habla de cibernética habla de robots de Mazinger Z o de los robots de Star Wars u otras cosas parecidas. Bueno, lo que vamos a descubrir en esta breve sesión es qué tiene que ver todo esto, control, retroalimentación, robótica, cibernética, con nuestro quehacer como personas que debemos monitorear el proceso formativo. Por tanto, en este espacio vamos a hablar de cibernética de la organización escolar y una curiosidad, un dato curioso que vamos a introducir al final. Bueno, para entender el concepto de la cibernética y esto monitoreo los procesos, vamos a ver la visión que nosotros tenemos de las organizaciones, la visión tradicional que tenemos de la organización. Típicamente nosotros tenemos una visión departamental, o sea, hay una autoridad, ¿no es cierto?, un rector, un director, y después jerárquicamente esto se divide en áreas funcionales y hay áreas que se encargan de realizar distintas actividades. Por ejemplo, está el área de humanidades, el área de matemática, están los administrativos, está personal de servicio, y así distintas áreas que aquí nos pretendo representar exhaustivamente todas. ¿Qué pasa con esta visión departamental? Es una visión tradicional, es una visión que también aparece mucho en el mundo de las organizaciones que no son escolares, y es el reflejo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros vemos en los organigramas. ¿Qué nos ofrece esta visión departamental? Nos ofrece una visión fragmentada de la institución, donde hay áreas que en sí mismas funcionan funcionan localmente, pero donde los nexos con otras áreas no son tan evidentes, no son tan fuertes, no son tan intencionados. Es una visión fragmentada. Y los logros institucionales en este tipo de aproximación a la comprensión de organización son entendidos como logros de áreas independientes. O sea, si tengo cada área por sí misma, independientemente funcionando bien, si el área de matemáticas hace bien su trabajo, si el área de lenguaje, si el área de música, si el área de deporte, si lo administrativo hace bien su trabajo, entonces el colegio o la institución va a estar bien. Y la misma visión también se tiene en las organizaciones y en las fábricas, cuando se tiene esta visión departamental. Pero el problema de esta visión departamental es que no hace referencia o no hace explícito las colaboraciones y las sinergias que pueden emerger de las interacciones entre estas áreas, ¿ya? Es una visión fragmentada, no es la visión que hoy día se tiende a propiciar en la comprensión de las instituciones. Invitamos entonces a una nueva visión, una visión que nosotros llamamos una visión de procesos,
en que eh, la institución es vista como una red de procesos donde interactúan distintas áreas funcionales. Entonces, estos procesos son transversales, ya no es una visión vertical, es una visión transversal y de colaboración. Y estos procesos habrá algunos más importantes que otros, pero todos al final contribuyen a la realización del quehacer de la institución. Lo bueno que tiene esto es que cuando hablamos de procesos, hablamos de que hay un objetivo que hay que hacer. Los procesos sirven para algo, ¿ya? Y entonces la institución ya la vemos de la perspectiva de los objetivos, la vemos de la perspectiva de la misión, de la visión, del proyecto educativo. Y cada uno de estos procesos que tiene la organización entonces nos conduce hacia el logro de esos objetivos. Dentro de esta visión de procesos, entonces existe uno que podríamos llamar el proceso formativo, que es el proceso más importante de la institución, que recibe a los estudiantes, cuando se matricula en la institución, y a través de distintas actividades, distintas clases, distintas sesiones, distintas experiencias, logran graduarse, ¿no es cierto?, licenciarse, graduarse, licenciarse como estudiantes egresados y quedan disponibles para continuar su estudio, para insertarse en el mundo laboral o hacer otras actividades. Este proceso es lo que podemos entender como el proceso principal. Aquí está la formación, aquí es donde nos preocupa entender que las cosas se hagan bien. Pero también hay otros procesos de apoyo, hay procesos de matrícula, hay procesos de adquisiciones, hay procesos de mantención de las instalaciones, hay procesos de alimentación. O sea, lo que es válido para el proceso como un conjunto de actividades también es válido para los procesos de apoyo, que también son transversales e involucran a distintas áreas. Y también tiene su objetivo y todos alineados, ¿no es cierto?, los procesos de apoyo para dar apoyo al proceso principal, al proceso formativo, y el proceso formativo para materializar los logros y los objetivos institucionales. Lo importante en esto es que el proceso formativo y también otros procesos deben cumplir con ciertos objetivos, tienen una cierta finalidad estos procesos. Y esa finalidad está establecida por una parte por el proyecto educativo, por el plan estratégico de la institución, pero también puede estar establecido en un marco superior por las políticas públicas. Y en el fondo, nuestro proceso formativo debe lograr ciertos resultados. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos asegurar el logro de los objetivos? ¿De qué forma estos procesos los podemos conducir? Incluyendo, por supuesto, el proceso formativo, lo podemos conducir para el logro de estos objetivos. Bueno, ahí es donde aparece el concepto de cibernética. La cibernética que uno asocia a robot, en realidad es una ciencia que nace en la década del 40, nace en la época de la Segunda Guerra Mundial, con el interés de diseñar sistemas o diseñar mecanismos que puedan operar automáticamente en función de ciertos objetivos. La misión original de la cibernética, para que ustedes sepan, nace con la intención de generar sistemas de artillería antiaéreo para maximizar la eficiencia de la defensa de los buques. Esa es la idea de la Segunda Guerra Mundial, vienen los aviones enemigos, los artilleros eran personas, y la efectividad y la eficiencia de la artillería era baja, y entonces hundían los buques. Entonces, a Norbert Wiener, un científico de la época, se le pidió desarrollar mecanismos automáticos que permitían derribar a los aviones. Sabemos que muchas de las tecnologías que hoy día usamos nacen en la Segunda Guerra Mundial, nacen en épocas de conflicto. Lo importante es que después pasan al mundo civil y ahí es donde tienen un desarrollo que hace una gran contribución a la humanidad. La palabra cibernética es una palabra que viene del griego antiguo kibernetes, que era el timonel de la nave, y tiene que ver con cómo conduzca. El timonel tiene un objetivo que lograr, tiene que conducir la nave de un puerto a otro puerto, y a pesar de las circunstancias, las turbulencias y las corrientes, debe, ¿no es cierto?, maniobrar y gobernar la nave para llegar a puerto. Bueno, lo que hace Wiener para resolver el problema que se le plantea, que era un problema físico-mecánico, ¿no es cierto?, de artillería, es inspirarse en los seres vivos. Se inspira particularmente en los animales y ve cómo los animales tienen la capacidad, los animales, entendiendo animales y personas, digamos, tienen la capacidad de realizar tareas en forma prácticamente automática. Entonces, estudia el comportamiento, los procesos que se dan en las conductas de los animales que les permiten asegurar, por ejemplo, el gato que cae de pie o el que salta para atrapar para cazar a otro animal, y con eso entonces elabora sus modelos que fueron usados en temas militares y también después fueron usados en temas físicos y mecánicos y electrónicos. Y hoy día, gracias a la cibernética, por ejemplo, tenemos los autos que se conducen solos, los Tesla que ustedes pueden ver en YouTube o en televisión, que
que son capaces de ir a un lugar a otro en forma prácticamente automática, los aviones que pueden despegar, que se conducen, ¿no es cierto?, y hacen su trayectoria, y también la cibernética tiene espacio para las organizaciones, ¿ya? Es interesante que estos modelos o estos principios que nacen para atender una problemática, llamémoslo así, de sistemas mecánicos, tiene también una bajada a la organización. ¿Qué es lo que pasa en la organización? Hay un proceso formativo que está representado en esta imagen, que recibe, ¿no es cierto?, a nuestros nuevos alumnos, y a través de distintas actividades los conduce hacia su licenciatura. Y tiene que haber un conductor en este proceso. O sea, para que esta cosa funcione, alguien tiene que conducir esto en función de los objetivos. Eso implica que este conductor tiene un rol de activar este proceso, o sea, que esta cosa se ponga en marcha, pero también tiene la necesidad de hacer ajustes cuando sea necesario. Cuando vemos que los resultados no están siendo los que nosotros queremos, cuando vemos que el desempeño esperado en lenguaje es más bajo del esperado, cuando a lo mejor vemos que tenemos un clima de aula que no es el que nosotros deseamos. Entonces hay que hacer ajustes. Considerando también que en la conducción, o sea, la conducción tiene que tomar estos objetivos tienen que salir de alguna parte. Bueno, ¿dónde salen? De las instancias superiores, del proyecto educativo institucional, del plan estratégico, los objetivos que plantea el sostenedor, y generalmente estas cosas pueden ser expresadas a veces en términos muy generales. Por ejemplo, en un plan estratégico se menciona incorporar estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Ante eso, el conductor de este proceso, del que está a cargo, el equipo directivo, por ejemplo, que está a cargo de este proceso formativo, tiene que asegurar que su proceso logre esto que se menciona, incorporar estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pero ¿qué significa esto? O sea, ¿cómo sabemos que estamos incorporando estrategias que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes? Tenemos que medir. Si no hay medición, no podemos hacer control. O sea, tenemos entonces situaciones en que muchas veces los objetivos están planteados de una forma general, ¿ya?, pero difícil de verificar en la práctica si se están cumpliendo. Entonces hay un primer detalle en cómo se formulan los objetivos. Eso hace que la persona que tiene que conducir este proceso, o el equipo que tiene que conducir este proceso, en el fondo tenga ciertas dificultades en esta conducción. Las decisiones que deba tomar respecto de qué tipo de ajuste se requiere, si es que se requiere alguno, cómo realizar ese ajuste, no las podría tomar si sus objetivos no están declarados o materializados o bajados a algo que sea fácil de constatar. Por otra parte, puede ocurrir que el equipo directivo, quien tenga que tomar estas definiciones, no sepa lo que está pasando en el proceso. O sea, tenemos que tener ciertos resultados, ¿no es cierto?, que podría estar perfectamente cuantificados, y a lo mejor no tenemos claridad de cómo se dan los aprendizajes interdisciplinarios entre ciertas áreas. Había un proyecto que quería tener cierto nivel de logro, no sabemos cómo está porque no tenemos información. Entonces, en estas otras circunstancias, donde la problemática es conocer cómo está ocurriendo este proceso, ¿ya?, en estas otras circunstancias tenemos también dificultades, hay incertidumbre y no podemos regular. ¿Qué es lo que ocurre? La cibernética nos propone entonces un modelo que nos permite hacer una conducción efectiva. Es un modelo genérico que tiene algunos elementos importantes, como por ejemplo la existencia de un sistema de información o base de datos que nos permita tener un registro de lo que está pasando en el proceso formativo. O sea, resuelto el tema que los objetivos de alguna forma los podamos entender, interpretar cuantitativamente, la otra parte de la tarea es hacer que se registre todo aquello que está ocurriendo en el proceso formativo. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el proceso formativo? Bueno, hay evaluaciones, hay asistencia, hay anotaciones, hay sucesos que ocurren, participación en competencia. Hay un sinnúmero de situaciones que se dan en este proceso. Bueno, la idea es que eso, de alguna forma, queda capturado en un sistema de información. Cuando hablo de sistema de información, no estoy hablando necesariamente de software o de un gran sistema que lo tenga todo, sino que pueden ser distintos tipos de registros. Aquí, esto está expresado en términos bien conceptuales. Hay datos entonces que capturan estos eventos, capturan estos resultados, capturan las anotaciones, capturan las encuestas de clima que se hayan hecho, y todo eso queda registrado para poder generar información, indicadores
que nos permitan verificar cada uno de estos objetivos, de qué forma se está logrando cada uno de estos objetivos. Y si hay diferencias, entonces ahora el conductor puede realizar acciones de ajuste. Entonces, ¿cuáles son los elementos que participan de este puzzle cibernético? Primero, la transformación, o sea, el proceso. En este caso era el proceso formativo, pero esto es válido para cualquier otro proceso. Esta es la tarea o función que realiza el proceso. Por ejemplo, como decíamos, formar a los estudiantes. Los siguientes consideran que hay objetivos, ¿ya? Son aquellos objetivos que debe alcanzar el proceso. Bueno, hay un conductor, que es el que se encarga de recibir estos objetivos y velar para que la transformación haga cumplir estos procesos. Pero mientras tanto hay una brecha, o sea, si tenemos solo conducción y transformación y nada más, la conducción no puede saber lo que está ocurriendo en transformación. Entonces, ¿qué ocurre? La transformación, todos estos eventos, las evaluaciones, los registros de asistencia, los incidentes, las encuestas a los apoderados, todo esto que ocurre queda grabado, quedan registrados en los sistemas institucionales, como les decía, ya sean automatizados, sean Excel, sean carpetas, etcétera, quedan registrados como datos, y a partir de esos datos, entonces, con el procesamiento adecuado, podemos generar información. Y entonces, de esa forma, la conducción del proceso, el equipo directivo que le corresponda conducir el proceso, puede saber lo que está ocurriendo en esta transformación y comparar cómo están los objetivos con lo que está ocurriendo. Y a partir de eso, podemos generar ajustes, ¿no? La pieza que falta. Y los ajustes son las acciones que realiza sobre la transformación en caso de que haya desviaciones. O sea, si estamos bien en el objetivo, perfecto, vamos súper bien. Pero si la cosa no estamos logrando los resultados, entonces vamos a tener que hacer corrección. Ahí está la aparición de los ajustes. Entonces, el modelo cibernético general, este es un modelo que desarrolló un profesor de la Santa María, Héctor Acevedo, y que nosotros usamos mucho en las organizaciones para entender la lógica cibernética, la lógica de control. Y en ella reconocemos estos elementos que hemos conversado. Hay objetivos que los recibe el conductor responsable de activar este proceso, cual sea el proceso, que recibe entradas y produce salidas, y en este proceso se generan eventos que son capturados por el sistema de información y entregados como información. Por ejemplo, a nivel institucional, si nosotros hablamos de la institución y tenemos un proceso formativo en establecimiento que recibe a los nuevos estudiantes que se matriculan en el colegio y como resultado tiene los estudiantes licenciados, bueno, todo lo que ocurre en esta formación que va pasando por los distintos niveles, a donde ya la enseñanza básica no es vista como una sola cosa y la enseñanza media como otra, sino que la media es la continuación de la básica, y lo que se hace en el lenguaje puede estar en coordinación con lo que hace en historia, donde hay estos procesos más integrados, pero todo lo que ocurre ahí se captura en este sistema de información para poder generar información al equipo directivo y verificar si se están cumpliendo los objetivos. Y a partir de eso, entonces, realizar las acciones de ajuste que sean necesarias. Pero podemos hacer zoom al proceso formativo institucional y pensar, por ejemplo, en las asignaturas, los cursos o las clases que tenemos. Y cada asignatura puede ser visto como un proceso en sí mismo que está a cargo de un conductor que va a ser el proceso del profesor. Entonces, este proceso formativo se compone de varios subprocesos. Y podemos entonces, cuando le hacemos suma a estos subprocesos, encontramos exactamente o podemos interpretar la lógica de conducción de la misma forma. Donde el que conduce entonces lo que ocurre en el aula puede ser el profesor, y hay una asignatura que realiza la transformación de los estudiantes en el logro de los aprendizajes. Entonces tenemos estudiantes que ingresan al curso y estudiantes que terminan el curso con ciertas habilidades y aprendizajes y capacidades desarrolladas. Y por supuesto, todo lo que queda aquí en el curso, las evaluaciones, asistencia, las respuestas, las carpetas de los alumnos, todo eso queda registrado para poder generar información para que el mismo profesor vea lo que está ocurriendo y pueda hacer las acciones de ajuste que sean necesarias. Pero también puede ser aplicado el mismo modelo a un nivel más alto, a un nivel local, regional, nacional, donde a lo mejor lo que tenemos acá es el sistema escolar con todo su proceso formativo, y lo que tenemos como entrada son todos los estudiantes que ingresan, ¿no es cierto?, al sistema escolar, y las salidas son todos los que egresan y se gradúan, y la lógica es la misma. Todo lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, entra a sistemas de información que típicamente ya son sistemas de carácter ministerial, son cosas que ustedes tienen, o las instituciones tienen que digitar, ingresar, etcétera,
y con eso entonces se generan indicadores para que el ministerio y la superintendencia puedan hacer las acciones de conducción y de ajuste que sean necesarias. Y ahí, bueno, y adentro de esto están todas las instituciones escolares con sus procesos y sus subprocesos aquí adentro, con las clases y todo. Es un modelo entonces que nosotros llamamos recursivo, se puede aplicar a distintos niveles. Por otra parte, algo podemos nosotros decir de la conducción de los procesos. El conductor de los procesos es, ¿no es cierto?, la persona o el equipo que tiene la misión de comparar los objetivos con lo que está ocurriendo, con la información, y a partir de eso gatillar ajustes que sean necesarios. Entonces, el conductor de este proceso, representado aquí genéricamente por esta silueta, debe conocer los objetivos, y por otra parte, tiene que hacer frente a situaciones que ocurren en la realidad. Esto es lo que ocurre en la realidad. Aquí hay ciertos fenómenos o alguna evaluación, o alguna discusión, una situación, un protocolo que se tuvo que activar por alguna razón, etc. Pero de lo que ocurre en realidad, hay ciertas cosas que el conductor recibe. O sea, no todo lo que ocurre, con todo el detalle de lo que ocurre, de alguna forma es comunicado, ¿no es cierto?, a quien debe conducir el proceso, porque la realidad es compleja, y la realidad no puede expresarse en toda su integridad al conductor. O sea, hay situaciones, por ejemplo, que tenían que ver con un tema doméstico de un alumno que afectó una cierta situación, a lo mejor eso no tenemos los mecanismos para capturar. Entonces, lo que se comunica no es todo de lo que realmente ocurre en la realidad. Pero además, de lo que se comunica, no todo es necesariamente distinguido de la misma forma por el conductor del proceso. El conductor del proceso aquí tiene una dimensión humana, en que está preparado para entender, para interpretar cierta información, ciertos datos, lo que se comunica, y algunas otras cosas a lo mejor por su formación o por su condición no la logra distinguir. Y entonces él ve estos cuadrados o rombos, y ve estos triángulos, y su concepción del mundo, de lo que está pasando, de lo que ocurrió ahí en el aula, en el proceso, no es todo, sino que es esto. Es una parte. Hay variables que quedan fuera. Y a partir de esto se gatillan acciones. Entonces es importante pensar que en estos procesos de conducción, lo que tenemos que tratar de hacer es que los conductores, quienes están a cargo de los procesos, sean capaces de procesar o de observar la mayor cantidad de distinciones de la realidad. Porque si estas personas no tienen la capacidad de ver ampliamente, hay cosas que van a quedar fuera de esta evaluación, y probablemente no van a gatillar los ajustes que sean necesarios. ¿Qué tipo de ajustes? Porque también aquí hemos hablado que hay que distinguir y hay que hacer ajustes. Bueno, eso es tema que lo va a preparar o lo va a exponer la profesora Verónica Leiva. ¿Ya? Aquí simplemente yo estoy dando el marco estructural sobre donde todo esto ocurre. ¿Con qué preguntas nos podemos quedar nosotros? Porque también esperamos que ustedes a partir de esto hagan alguna reflexión. ¿Qué pregunta respecto al proceso que me corresponde conducir? Sea un proceso de aula, porque soy un profesor que está en el aula, o soy un jefe de UTP, entonces tengo un nivel de supervisor mayor, o soy un director, formo parte de un equipo directivo, o soy un sostenedor. Preguntas. ¿Tengo claro qué niveles de resultado debo alcanzar? Si yo estoy a cargo de la conducción de un proceso, ¿sé hasta dónde tengo que llegar? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué resultado concreto se espera? ¿Tengo indicadores adecuados del proceso y de los resultados que me permitan verificar en qué grado se está alcanzando el objetivo? Y puedo entonces tomar las acciones correctivas oportunas de ser necesario. ¿Esos indicadores son fieles, representan fielmente lo que está ocurriendo? ¿Son oportunos y me llegan a tiempo con la frecuencia que los necesito? Y lo otro, tengo la capacidad de realizar los ajustes efectivos al proceso en caso de ser necesario? Son preguntas en el fondo que les dejo para que ustedes las reflexionen, y si ustedes están a cargo forman parte de equipos directivos y tienen personas bajo su responsabilidad que deben asumir responsabilidad de dirección, preguntarse también, ¿tienen estas personas la información adecuada para poder realizar y conducir el proceso? Conclusiones. La cibernética nos ofrece un modelo abstracto para la conducción de los procesos, sean institucionales, del aula o del sistema educativo.
Esto también incluye el proceso formativo y el monitoreo de los aprendizajes. Los elementos esenciales para estructurar la conducción de un proceso son el proceso mismo que se va a desarrollar, evidentemente eso es lo importante, los objetivos, que hay objetivos, que estos sean conocidos y sean claros, la existencia de un rol de conductor que además esté calificado para conducir adecuadamente el proceso, eso implica entender lo que está ocurriendo y poder gatillar las acciones que sean efectivas, y la información que permita la realización de los ajustes, o sea, detectar las diferencias entre lo esperado, ¿no es cierto?, y lo obtenido. Bueno, yo le había dicho que además había una curiosidad en el título, ¿ah? Una curiosidad, esto para que ustedes lo sepan, el concepto de retroalimentación o feedback es un concepto entonces que está metido en esto. O sea, cuando del proceso formativo, del proceso, de cualquier proceso, observo, conozco lo que está ocurriendo, cómo se está desempeñando, y a partir de eso genero información para hacer ajustes, estoy teniendo retroalimentación. La palabra retroalimentación surge en el dominio de la regulación de dispositivos y máquinas. Entonces es una palabra de origen ingenieril. Pasó a la psicología y las ciencias sociales en las conferencias Macy de cibernética de la década del... Empezaron entre el 41 en adelante, entre el 46 más o menos se empezó a usar la palabra cibernética, porque en estas conferencias incorporaron psicólogos y psiquiatras y profesionales de otras áreas. Y otra cosa interesante, si ustedes se dedican a estudiar un poquito más sobre cibernética, van a encontrar que la base del control de los sistemas cibernéticos es la retroalimentación negativa. Esto puede ser chocante, porque uno dice, ¿cómo lo negativo es malo? No, el concepto de retroalimentación negativa no tiene que ver con la intencionalidad o con que vaya a generar un problema, no es eso. Retroalimentación negativa es aquella que genera un estímulo que va en el sentido opuesto a la desviación que estoy experimentando. O sea, si esquivo un objeto y me muevo a la derecha, si quiero recobrar el camino, tengo que gatillar una acción en sentido contrario, moverme a la izquierda. Por eso es negativa. No se sorprendan cuando se les diga o cuando lean que la retroalimentación negativa es la que nos lleva al control y al logro del objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por tu ponencia. Vamos a pedir ahí al administrador que pueda silenciar el micrófono ahí. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias, Franco, nuevamente por esta ponencia interesante que ha abordado la noción de cibernética en relación a la mejora de los procesos, la persecución de objetivos a través del control y la retroalimentación y sobre todo la generación de información pertinente a la finalidad de los sistemas. Vamos a abrir ahora, antes de abrir, saludar, vamos en 49 participantes. Vamos en 49 participantes, un saludo especial, ahí vemos algunos profesores, don Álvaro Queria. Hola Álvaro, hay algunos graduados, don Matías, vemos que está por ahí, algunos graduados en proceso de titulación, o antes de graduarse, perdón, Andrés Hernández por ahí que conocido, un saludo especial a don Guillermo Martínez, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía, que por ahí lo veo que está también escuchando atentamente, y al resto que está participando de esta iniciativa. Bueno, vamos a abrir. Hola Ivonne, muchas gracias, estamos aquí en el chat. Ivonne Herrera señala muchas gracias a Franco, siempre aportativas las exposiciones. Y bueno, vamos a abrir a la reflexión, algún comentario, alguna consulta que alguno de ustedes pueda tener respecto de esta ponencia. Acuérdate que el formato es las dos presentaciones y después vamos a la... Gracias Vero por la corrección. Bien, bien. Dejen entonces las preguntas que tengan, las pueden ir alojando en el chat y vamos haciendo una recopilación de ellas y las abordamos entonces al formato al final de la presentación. Damos paso entonces a la segunda exposición de esta jornada, que está a cargo de la profesora María Verónica Leiva. Un segundo, por favor. Bueno, María Verónica Leiva es profesora de Educación General Básica
por la Universidad de Playa Ancha, es licenciada en Educación, es doctora en Didáctica en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo, España, profesora de la Escuela de Pedagogía y nada menos que la directora de nuestro programa. Es la coordinadora además nacional de la línea de liderazgo escolar del programa Sumo Primero en Terreno. María Verónica nos va a hablar respecto del monitoreo para el aprendizaje en la institución escolar. Adelante, María Verónica. Bien, gracias, Eri. Muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en nuestro último foro, ¿cierto?, de este ciclo que hemos sostenido como programa. Agradecemos también la participación de directores, jefes de UTP y profesores de establecimientos educacionales, ¿cierto?, de todo Chile, que nos han acompañado durante todo este ciclo de foros. Es más, ahora tenemos acá algunos participantes de Coyhaique que también nos están acompañando, entonces agradecer su participación. Bien, tal como menciona Eri, yo voy a conversar un poco en función de lo que es el monitoreo para el aprendizaje. Y ahí cómo esto hace puentes con lo que acaba de mencionar Eri, en función de este modelo de cibernética y de todos esos procesos y elementos, ¿cierto?, o conceptos que implica este modelo de cibernética, como lo plantea Franco, en términos de este proceso formativo, el conductor, los objetivos, la transformación, la medición, los datos, la información y los ajustes. ¿Ah? Y cómo esto, ¿cierto?, también se desarrolla y se aplica en el ámbito del monitoreo específico de los procesos de aprendizaje y de los procesos de enseñanza en la escuela. Por lo tanto, desde esa perspectiva es que mi presentación va a ser la bajada a específicamente la conceptualización de estos elementos a lo que es el plano propio de la escuela. Y desde la perspectiva de quién, el monitoreo, desde la perspectiva de los líderes escolares, ¿ya? Desde cómo los equipos directivos tienen que gestionar y liderar en función de un liderazgo pedagógico, ¿ya? Y este liderazgo pedagógico implica prácticas de monitoreo en la escuela. Y a partir de eso es que es importante señalar que esta práctica de monitoreo corresponde a lo que específicamente se denomina un liderazgo pedagógico, que es un liderazgo que pone el foco en el currículum y en la pedagogía, ¿ya? Y específicamente en la tarea central de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Vale decir, es un liderazgo para el aprendizaje. Dentro de este liderazgo pedagógico existen diversos estudios e investigaciones respecto a cuáles son las prácticas efectivas que tienen los líderes. Y cuando se habla de prácticas efectivas que desarrollan los líderes, significa aquellas prácticas que generan mejores aprendizajes en los estudiantes. Y el estudio que hizo Lidgood y otros autores, como Lidgood y Riel, el 2006, Days, Harris y Hopkins, señalan que los líderes efectivos se mueven en 3 dimensiones, en 4 categorías y en 14 prácticas. Vale decir, los líderes efectivos son aquellos que crean motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo en su comunidad escolar, a través de 4 prácticas que son mostrar dirección de futuro, que implica la construcción de una visión compartida de todos los integrantes de la comunidad escolar, generando una cultura de alta expectativa y fomentando en el fondo la aceptación de los objetivos de la escuela a través de toda la institución.
La segunda categoría corresponde a desarrollar personas. Y ahí tiene que ver cómo generamos capacidades en nuestra comunidad escolar, específicamente en nuestros profesores, cómo estimulamos a los profesores, les generamos capacidades de apoyo intelectual. Luego vendría la categoría de rediseñar la organización, que implica prácticas de construir una cultura colaborativa en la escuela, de poder estructurar la organización para que facilite el trabajo de los distintos actores, crear una relación productiva entre la familia y la comunidad y conectar la escuela con el entorno. Y finalmente tenemos la cuarta categoría, que ellos señalan en relación a los líderes que desarrollan o desempeñan los líderes efectivos, que tiene que ver con gestionar la enseñanza y el aprendizaje. Y dentro de la práctica, ¿cierto? Y dentro de la categoría, mejor dicho, de gestionar la enseñanza y el aprendizaje, tenemos esta práctica clave que desarrollan los líderes efectivos, que es monitorear las prácticas tanto de enseñanza de los docentes, como monitorear los logros o el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, desde aquí es que nosotros vamos a levantar lo que es el monitoreo desde esta práctica, que implica un seguimiento técnico que permite en el fondo poder detectar ciertas fortalezas y debilidades en la escuela, con el fin de que se puedan tomar decisiones en función de qué, en función de las metas que se traza la escuela en su proyecto de mejoramiento escolar, que tributa, ¿cierto?, a ese proyecto educativo de escuela. En síntesis, el monitoreo implica evaluar la planificación del currículum, su implementación y la evaluación respecto de cuánto y cómo aprenden efectivamente los estudiantes. Para ello es que podemos identificar el monitoreo que se da en 3 niveles. A un nivel macro de sistema, a un nivel meso de institución y al nivel micro de aula. En lo que se refiere a el monitoreo en este nivel macro o en este nivel de sistema, aquí tenemos por una definición, ¿cierto?, desde que emana desde la política educacional chilena y las herramientas curriculares, un sistema de aseguramiento de la calidad, SAC, ¿ya? Y este sistema de aseguramiento de la calidad funciona a partir de 4 organismos claves que actúan. Uno es el Ministerio de Educación, que es el órgano rector, que es el que formula todas las políticas, las bases curriculares, los planes y programas. En el fondo diseña todos los instrumentos curriculares y de evaluación que van a regir toda la educación básica y media de nuestro país. Existe otro organismo que es relevante en este proceso, ¿cierto?, de monitoreo a nivel de sistema, que tiene que ver con el Consejo Nacional de Educación, ¿ah? Que es en el fondo el que aprueba todas las propuestas que emanan desde el Ministerio de Educación y en el fondo en algunos casos no los aprueba y por lo tanto el Ministerio de Educación tiene que ajustar esos instrumentos curriculares y de evaluación que está planteando hasta que sean aprobados por este Consejo Nacional de Educación, que es un organismo, ¿cierto?, asesor técnico, pero que tiene el carácter de aprobar los elementos de la política en materia de educación. Y tenemos la Superintendencia de Educación, que es la que monitorea todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa educacional y el uso de los recursos estatales, el que va, ¿cierto?, fiscalizando lo que dice relación con los metrajes, la asistencia, el tema de los títulos, de los profesores, de los asistentes de la educación, es decir, toda la parte, ¿cierto?, administrativa
de las instituciones escolares. Y tenemos la Agencia de la Calidad de la Educación, que es un organismo técnico más desde la perspectiva pedagógica educativa, que está encargado de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los establecimientos educacionales, y que actualmente, ¿cierto?, ha desarrollado e implementado el diagnóstico integral de aprendizaje DIA, que en el fondo se constituyen en evaluaciones que deben realizar las escuelas para ir monitoreando el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, que parte con una evaluación diagnóstica a comienzo de año, luego una evaluación de monitoreo intermedia a la mitad del año escolar y finalmente una evaluación de cierre al final del año escolar. Lo otro relevante que tiene este mecanismo que implementa la Agencia de la Calidad de la Educación es que no solo diagnostica lo que dice relación con contenidos del ámbito cognitivo, ¿cierto?, conceptual, procedimental, sino que también del ámbito socioemocional, ¿ya? Y evidentemente todos estos mecanismos, debieran funcionar articuladamente para ir monitoreando desde esta mirada más sistémica lo que es el proceso educativo a nivel nacional. En términos del monitoreo en el nivel de institución, cada escuela, ¿cierto?, define su proyecto educativo institucional, y a partir de este proyecto educativo institucional va planteando, y también de los diagnósticos que levanta la escuela, va levantando sus planes de mejoramiento escolar. En el fondo, estos planes de mejoramiento escolar son aquellos que permiten mejorar los aprendizajes de los estudiantes, especialmente de aquellos niños que tienen un bajo rendimiento escolar, ¿ya? Y son planes que se desarrollan a 4 años, que definen metas de aprendizaje y que deben ser monitoreados, y tenemos el indicador, ¿cierto?, de los estándares indicativos de desempeño, el estándar 3.2, que establece que el director monitorea la implementación del plan de mejoramiento, evalúa el cumplimiento de las metas y realiza adecuaciones cuando corresponde. ¿Ya? Estos ajustes, ¿cierto?, que mencionaba el profesor Guidi. Por lo tanto, nosotros podemos visualizar que a nivel de institución hay un monitoreo que tiene que ver, ¿cierto?, con estos planes de mejoramiento escolar y específicamente con lo que es la gestión propiamente tal del currículo. Y para eso nosotros tenemos como herramienta, ¿cierto?, de la política, lo que es el marco para la buena dirección, el marco, ¿cierto?, para la buena dirección, que en el fondo establece ciertas prácticas que deben cumplir y desarrollar las escuelas y que deben liderar los equipos directivos para asegurar la coherencia y articulación del currículum, para monitorear la implementación integral de este currículum, para acompañar y evaluar, ¿cierto?, y retroalimentar las prácticas de los docentes, para identificar en este acompañamiento a los docentes, identificar las fortalezas, las debilidades, de manera de poder acompañarlo a que pueda modificar esas prácticas y se puedan ir desarrollando mejores aprendizajes en los estudiantes, vale decir, un mejor desempeño. Por lo tanto, podemos visualizar que desde la perspectiva de la institución también tenemos ciertos marcos, como este marco para la buena dirección, como los estándares indicativos de desempeño para las escuelas, ¿cierto? Los estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores, que fueron actualizados el año 2020, y que también
proponen ciertos indicadores que nos ayudan a poder ir monitoreando las distintas prácticas que va desarrollando la escuela. Por tanto, desde esta perspectiva del monitoreo, nosotros en primer lugar podemos señalar que el monitoreo tanto del aprendizaje como de la enseñanza es un proceso complejo, ¿ya? Pero que es uno de los aspectos relevantes que se tiene que desarrollar en la organización escolar, porque incide significativamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Este monitoreo implica un proceso de evaluación permanente, a partir de la cual nosotros vamos levantando datos que transformamos en institución, y que transformamos en conocimiento, y a partir de ese conocimiento, vamos tomando decisiones, ¿cierto?, en la organización escolar en función de las mejoras que se deben ir implementando. Pero en función de este monitoreo, lo que en el fondo debiéramos realizar es en el fondo poder determinar cómo se implementa el currículum en la escuela, y esa implementación curricular implica cómo se produce el proceso de alineamiento curricular, que en el fondo significa la coherencia que tiene que existir en los tres niveles con los cuales, ¿cierto?, se desarrolla la gestión del currículum en la escuela. Desde esta alineación del currículum prescrito, que son, ¿cierto?, la definición que tiene el sistema educacional en términos de las bases curriculares, este currículum implementado, ¿ya?, que es lo que se enseña, el currículum que se enseña, y que es el que, ¿cierto?, en la escuela se registra en los libros de clase, ¿cierto? El profesor ahí va colocando lo que va enseñando en función de ese currículum prescrito. Y el tercer nivel se refiere a este currículum aprendido, ¿ya? Y en donde se debe poner mayor énfasis en este currículum aprendido, es decir, cuánto de este currículum prescrito y enseñado es lo que realmente han aprendido nuestros estudiantes. Y es ahí donde nosotros tenemos que establecer, por una parte, este proceso de monitoreo, que implica el poder determinar el alineamiento curricular, vale decir, la coherencia de conocimientos que tiene que darse entre este currículum prescrito, este currículum enseñado y lo que realmente aprendieron los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema escolar? Y muchas veces hablamos de la cobertura curricular, pero no de la cobertura curricular en función de estos tres niveles del currículum, sino que hablamos de la cobertura curricular solo en función de cuánto se ha, en el fondo, desarrollado en función de ese currículum prescrito, en función de las bases curriculares. ¿Ah? ¿Cuánto es lo que? Súper bien, pasamos el 100% de los contenidos del currículum prescrito para el quinto básico. Pero el énfasis no debiera estar en función de esa cobertura, ¿cierto?, cuantitativa, en función de cuántos contenidos lograron o se alcanzaron a pasar en un año escolar, sino que el énfasis debiera estar en cuánto de ese currículum es lo que realmente aprendieron los estudiantes. Y por lo tanto, es ahí donde yo debiera buscar mecanismos en la institución escolar para, como pruebas que se puedan, como evaluaciones, mejor dicho, que se puedan ir realizando de manera permanente al inicio, ¿cierto?, del año escolar, durante y al final, para poder ir pesquisando cuáles son aquellos aprendizajes que no van siendo alcanzados y proponiendo estrategias remediales y, ¿cierto?, fortalecer este proceso de retroalimentación para que realmente tengamos una mayor cobertura, pero en función del currículum aprendido por parte de los estudiantes. A partir de ello, es que una instancia
de poder monitorear el currículum es lo que nos propone Brambrick y Santoyo, que en el fondo es dar vuelta a la mirada, ¿ah? Es decir, es un proceso de monitoreo invertido. ¿Qué significa un proceso de monitoreo invertido? Significa que parta yo con el análisis de las evaluaciones que se van realizando, ¿ya? Estas evaluaciones que yo señalaba intermedia, que se pueden ir realizando 2 veces, 3 veces, 4 veces en el año, y que definan en el fondo y determinen previamente el inicio de cada ciclo formativo para poder ir chequeando, ¿cierto? Monitoreándolo a través de estas evaluaciones que se van a ir realizando, y en el fondo poder, a partir de los análisis que yo haga de la información que me entregue este proceso de evaluación intermedia, de evaluación durante el desarrollo de las distintas asignaturas y de los distintos contenidos y aprendizaje de los estudiantes, podamos desarrollar un proceso de análisis, ¿ya? Pero ese análisis implica que la corrección de estas evaluaciones debiera ser inmediata, es decir, que los resultados de estas evaluaciones no debieran pasar más allá de 48 horas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta información la podamos usar oportunamente en términos de poder proponer estas estrategias de acción, de mejora, en función de aquellos aprendizajes más descendidos que nos arroje la evaluación. También es importante que se gestione en la unidad escolar o en la escuela, mejor dicho, un proceso de difusión de la información de estas evaluaciones, con los análisis respectivos que implica, a través de informes que sean sucintos, fáciles de usar por parte de los profesores, en función de aquellos aprendizajes que arrojan esto y que están más descendidos. Y profundizar a partir de estos análisis, desarrollar la reflexión pedagógica en la escuela a partir de estos resultados, para en el fondo proponer finalmente nuevas planificaciones, implementar nuevos planes de acción para poder ir, ¿cierto?, haciendo los ajustes, como decía Franco, a aquellos aprendizajes que no han sido alcanzados o que están más debilitados en términos de logros por parte de los estudiantes. Por lo tanto, y estos autores nos proponen en el fondo este modelo de monitoreo invertido, partiendo y dando énfasis a las evaluaciones, después a los análisis, para finalmente proponer la nueva planificación. Y evidentemente que a nivel de aula vamos monitoreando cada profesor a través de las distintas instancias y del fortalecimiento de la evaluación formativa y la de la retroalimentación, va también realizando un monitoreo más específico respecto de los objetivos de aprendizaje que se van implementando en las distintas asignaturas. Bien, pero no tan solo nosotros debemos poner énfasis en el monitoreo, o mejor dicho, la gestión del currículum implica no solo monitorear los aprendizajes de los estudiantes, sino también los procesos de enseñanza por parte de los docentes. Este monitoreo de los procesos de enseñanza es lo que nosotros actualmente le llamamos, ¿cierto?, el acompañamiento docente, que no está exento de tensiones, porque se asocia mucho a lo que es control, ¿ah? No en el sentido del control como hablaba Franco, sino que en este mal sentido del control que es punitivo y que puede tener a veces consecuencias negativas para el profesor.
Por lo tanto, existe esta tensión recurrente en estos procesos, ¿cierto?, de monitoreo de la enseñanza, porque se da énfasis, ¿cierto?, o se le da una mirada muy punitiva, muy tradicional, de lo que son los procesos de evaluación de los profesores. Por lo tanto, nosotros podemos señalar que el proceso de acompañamiento docente es una estrategia que no tiene por qué ser controladora en el sentido de punitiva o de generar sanciones para el profesor, sino que es un proceso clave para el desarrollo profesional. Es un proceso clave para potenciar las capacidades de los profesores. Es un proceso que establece una mediación formativa entre el que acompaña y el acompañante. Vale decir, si es el equipo directivo o son los pares los que van acompañando a los profesores, evidentemente que esto implica una mediación formativa que se va realizando y que va impactando directamente en el crecimiento profesional y emocional de los docentes. Y por tanto, este proceso debe estar teñido por un diálogo horizontal y permanente entre el que acompaña y el acompañado, tiene que darse en un contexto de confianza mutua, tiene que existir la reflexión, porque sin la reflexión en el fondo no podemos lograr modificación de práctica y desarrollo profesional, implica un trabajo colaborativo entre ambos actores, implica, ¿cierto?, analizar la información que vamos levantando a partir de estos procesos de acompañamiento para entender qué es lo que realmente sucede en el aula en función de los aprendizajes de los estudiantes. Implica un proceso sistemático, sostenido y holístico, ¿ya? Y como les decía, en este proceso implica estos dos participantes, que acompaña, que puede ser el director, el UTP, un profesor par, que es el que guía, orienta, retroalimenta, modela, y el profesor, que es el que debe, ¿cierto?, lograr desarrollar este proceso reflexivo sobre su práctica. Bueno, la literatura nos dice que los docentes no se desarrollan solos, ¿ya? La evidencia muestra en el fondo que la práctica de acompañamiento docente en interacción con otras prácticas tiene un impacto positivo en la mejora de los procesos de enseñanza de los profesores. Y también aquí tenemos que abrir este proceso de acompañamiento en términos de acciones de acompañamiento que no solamente son la clásica visita al aula, ¿cierto?, sino que implica otro tipo de acciones, como por ejemplo las caminatas pedagógicas, en las cuales se determina un foco de observación preciso, y por lo tanto un grupo de profesores puede ir en la institución escolar, ir observando las clases de los profesores, pero en relación a un foco específico. Por ejemplo, vamos a ver el tipo de preguntas que están formulando los profesores. Si las preguntas que formulan en su clase promueven reflexión, promueven aprendizaje o habilidades del pensamiento superior en los estudiantes. Y por lo tanto, se hace esta caminata pedagógica donde se observa 10 minutos solamente de la clase y se va monitoreando en función del tipo de preguntas que hacen los profesores a los estudiantes, y se tiene una mirada institucional respecto de ese foco específico. Evidentemente que la institución escolar, en función de la información, del análisis de la información que va desarrollando, va determinando estos focos o ciertos nudos críticos que es importante de poder monitorear para después proponer acciones de mejora. Tenemos también acciones de acompañamiento como la mentoría entre pares, un docente, ¿cierto?, más experto que acompaña a estos docentes noveles en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Revisión de productos como los cuadernos de clase también. A través de los cuadernos de clase nosotros podemos
monitorear los aprendizajes de los estudiantes y los procesos de enseñanza del profesor a través del tipo de actividades que van realizando en esos cuadernos, las preguntas que están, etcétera. Podemos también ir viendo y monitoreando estos procesos. También podemos realizar monitoreo a través de lo que son el análisis de incidentes críticos, ¿ya? Incidentes críticos que pueden compartir los docentes, que se producen en el aula frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y poder hacer reflexión y análisis y levantar, ¿cierto?, también propuestas de mejora. Y lo que dice relación con las visitas al aula en términos de lo que es la observación y la reflexión. Y aquí tenemos este modelo de mejoramiento en base a la observación y reflexión y retroalimentación que se debe dar en los procesos de acompañamiento docente, en donde el docente, ¿cierto?, realiza sus prácticas de enseñanza, a través es acompañado y se le observa en función de esas prácticas, y existe un proceso de retroalimentación que implica una conversación desafiante con este profesor en función no de señalarle, no intervencionista, ¿no es cierto?, no de señalarle lo que hizo mal, sino que en función de un acompañamiento para la co-construcción y facilitación que implique formularle preguntas en función de cómo vio en la clase, y en función de poner el foco en los estudiantes, cómo vio a sus estudiantes, si participaron o no de la clase, si realizaron o no las actividades, para que a partir del foco de los estudiantes pueda en el fondo hacer este proceso de metacognición en función de sus prácticas docentes. Y es así como en función de estos modelos que yo les señalo, de no ser tan intervencionistas, sino que acompañar a través de modelos que inviten a la colaboración conjunta del trabajo pedagógico entre el acompañante y el acompañado. Tenemos una adaptación que hicimos con una alumna del magíster sobre los modelos de acompañamiento, basado en Nieto, Segovia y Versú, que se clasifican en términos de la concepción epistemológica, de la finalidad de la intervención y de la relación, 3 modelos de acompañamiento: los modelos de intervención, modelos de facilitación y modelos de colaboración. Y evidentemente debemos transitar hacia los modelos de colaboración, en donde ambos, ¿cierto?, comparten desde la planificación hasta el análisis de la clase, en donde existe la codocencia, en donde hay una colaboración mutua en términos de el proceso de diseño, de implementación y de evaluación de la clase. Finalmente, podemos decir que en estos modelos de colaboración es importante que los docentes, en estas reflexiones que hacen en función de las clases que van desarrollando, de los procesos de enseñanza, primero que nada vayan poniendo o pongan el foco en todos los elementos del triángulo instruccional. No solamente poner el foco en los profesores, sino que lo interesante es analizar las clases desde la perspectiva del profesor, de los estudiantes, del contenido curricular, tanto disciplinar como pedagógico, y también en relación al entorno. Y dar prioridad, ¿cierto?, a lo que implica las interacciones que se van dando entre profesor-estudiante, entre estudiante-estudiante, entre los estudiantes y el contenido curricular, entre el contenido curricular y el entorno. Y poniendo el foco, cambiando el giro, ¿cierto?, en estos procesos de acompañamiento, desde poner el foco solamente en el profesor, sino que en función de los estudiantes. Y aquí, en función de los estudiantes, existe también una propuesta, ¿cierto?, un planteamiento de BIRS en términos de cómo podemos establecer una observación para el aprendizaje, poniendo el foco en los estudiantes. Y él, a través de la investigación que desarrolló, dice que en el aula se dan 4 perfiles de estudiantes, que es importante poner atención. Un perfil de estudiante que la denomina el perfil de los errantes, que son los estudiantes que están haciendo otra cosa, que no están puestos en la tarea de aprendizaje. Son estudiantes que en el fondo
están leyendo una revista, están con el celular, no están puestos en la tarea del aprendizaje, y por lo tanto el aprendizaje es improbable. ¿Ah? Están los observadores, que son los que escuchan la clase, los que miran, los que están ahí, pero no sabemos que el aprendizaje es posible, pero no hay evidencia realmente del aprendizaje. Y están los trabajadores, en donde el aprendizaje es probable, que son aquellos que participan de la clase, hacen las actividades, responden a las preguntas del profesor, etc. En donde evidentemente que el aprendizaje es probable. Pero están los aprendices, que son aquellos en donde el aprendizaje es evidente, porque son aquellos que en el fondo responden a todas las preguntas, preguntan más allá, preguntan por más bibliografía, le ayudan, ¿cierto? Explican y le ayudan a sus pares, a los compañeros. Por lo tanto, el aprendizaje es evidente. Entonces, resumiendo, es importante que en estos procesos de acompañamiento nosotros podamos focalizar la atención en un modelo de acompañamiento facilitador, en un modelo que implique la construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el que acompaña y el acompañante, que implique una observación que tiene que estar puesta no en el profesor, no tan solo en el profesor, sino que en los estudiantes, y a partir de las evidencias que van dando los estudiantes, cómo debo ir estableciendo las modificaciones en las prácticas de enseñanza del docente. Por lo tanto, podemos señalar es importante en este proceso planificar la observación, establecer los aspectos o dimensiones que se desea observar, minimizar el impacto en el aula, ¿cierto? Dando una condición más de naturalidad frente a estos procesos, siempre registrar las observaciones en el momento y luego aplicar la pauta, la rúbrica, primero desarrollar, registrar toda la observación y después, ¿cierto?, aplicar la rúbrica, y realizar un registro constante frente a lo que es la actividad de enseñanza y los aprendizajes que van evidenciando los estudiantes en el desarrollo de la clase. Por lo tanto, es importante responder en este proceso para qué observar, quién observará, qué queremos observar, a quiénes observamos y cuándo podemos observar. Bien, parece que me pasé un poco del tiempo y gracias, y ahora quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación, por tus reflexiones. Estamos con la audiencia y aprovechamos de saludar también a Ricardo Gatica, el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de nuestra universidad, que también, y bueno, a todos los que están participando de esta actividad. Vamos a revisar lo que dice nuestro chat. Primero, Gloria Contreras se despidió, tú tenía que hacer, pero dejó un tremendo agradecimiento a ambos expositores. Sergio Salamó Asenjo plantea la siguiente inquietud. Dice, aplicando algunos de los puntos centrales de lo presentado en el foro y considerando el contexto global y nacional actual, ¿qué desafíos aparecen como claves para asumir a nivel nacional y local en términos de la institución escolar? Dicho de otro modo, ¿qué ajustes estructurales y a nivel local, sostenedor escuela, aparecen como necesarios o deseables? Partamos con Franco. A ver, bueno, desde el punto de vista de las organizaciones, de las instituciones, tal vez uno de los elementos que faltan, yo lo veo más desde el punto de vista estructural, no desde el punto de vista específico, es tener una adecuada gestión de la información, o sea, registros adecuados, mecanismos adecuados para generar información oportuna que permita dar cuenta de lo que está ocurriendo en el proceso formativo, en el monitoreo de los aprendizajes. Yo creo que es un elemento esencial, y el otro es asegurar también que bueno, es muy probable que así sea, digamos, pero que todos quienes tengan que tomar decisiones sepan ver, sepan entender la información que tienen delante y sepan también realizar las acciones que sean adecuadas, productivas y efectivas para lograr los resultados. No estamos hablando de un ajuste que tenga que ser, como mencionaba Verónica,
intervencionista, sino que habrá que aplicar las técnicas que sean adecuadas, que ojalá incluyan también el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades internas para que el monitoreo tenga resultados de largo plazo. Eso es lo que podría decir desde el punto de vista institucional. No me muevo tanto en el punto de vista, de nivel sistema, digamos, entendiendo el sistema de educación, como para decir cuáles serían las mejoras en ese punto, digamos. Y lo otro tiene que ver, hay un detalle con los sostenedores y las escuelas. Una cosa curiosa que he observado que es distinto en el mundo privado del mundo público, de la escuela pública, es que las escuelas que están bien calificadas, que salen bien calificadas, pueden en el fondo actuar con mayor independencia del sostenedor. Siendo que en la realidad privada, o por lo menos lo que a mí me ha tocado constatar, la participación del sostenedor es a veces muy importante, y cuando hay una buena aproximación o cercanía entre el sostenedor, el equipo directivo e incluso los profesores, se logran generar sinergias que son importantes y que fortalecen los procesos de aprendizaje. Yo creo que ahí hay también un elemento estructural que tiene que ver con el sostenedor, la relación de la institución con el sostenedor, que parece ser muy distinta en dos ámbitos diferentes. Verónica, ¿algo que agregar a la inquietud que manifestaba Sergio? Sí, bueno, yo creo que los cambios tienen que pasar un poco por transformar un poco, hacer transformaciones respecto de la cultura y las concepciones en función de lo que es la evaluación. ¿Ah? Yo creo que ahí es donde debemos caminar a nivel de política y a nivel también y fortalecer, porque hay políticas en el fondo y la Agencia de la Calidad ha intencionado el tema de una evaluación más formativa, ¿ya? En el hecho de poder ir transitando hacia una evaluación que promueva realmente un desarrollo tanto de los profesores en términos de sus capacidades, pero también de los aprendizajes de los estudiantes. Y eso pasa por abolir un poco estas concepciones que se tienen respecto de la evaluación, que si no se evalúa o que tiene que existir la calificación, la nota. Por lo tanto, yo creo que esos elementos son importantes de poder construir en las instituciones escolares una evaluación realmente formativa, formadora, ¿ah? No la evaluación como un suceso, sino como un proceso que permita realmente entregar evidencia que puedan ser analizadas, reflexionadas por los equipos de los establecimientos educacionales, y que a partir de esas reflexiones se puedan tomar realmente decisiones. En la escuela hay muchos datos, hay mucha información, ¿ah? Pero hay que analizar esa información, hay que reflexionar en función de esa información para poder realizar los ajustes que se quiere, para poder en el fondo implementar estrategias de mejora. Por lo tanto, yo creo que en el fondo lo que debemos seguir trabajando tiene que ser en esta cultura de evaluación formadora, formativa, que tenga como eje clave y articulador los procesos de reflexión en función de los datos, que se conviertan esos datos, ¿cierto?, en información y en conocimiento institucional. Gracias, Verónica. Entiendo que Sergio Salamó quería aportar con alguna reflexión. ¿Me avisan por interno? Sergio. Sergio, Sí, ¿estás por ahí? Sí, pero parece que hay algunas preguntas antes, entonces creo que sería bueno darle tiempo a quienes quieren preguntar. Muy bien, Sergio. Gracias. Y después, si queda tiempo, hago el comentario. Muy bien, muy bien. Seguimos con Rodrigo. Rodrigo Alvarado hace la consulta siguiente. ¿Cómo el monitoreo desde
lo que tiene que ver con el alineamiento curricular se relaciona con las mediciones estandarizadas como el CIMSS, donde debiesen estar las acciones de perfeccionamiento focalizadas, que a su juicio y su experiencia permitirían el fortalecimiento de la labor de monitoreo en el aula en el contexto de vuelta a la presencialidad total que el Ministerio informó para el periodo 2022, entiendo que hoy. Verónica. Ya, bien, mira, el monitoreo implica, tiene como eje clave la evaluación, ¿cierto? Y dentro de la evaluación permanente, implica considerar también lo que son los resultados de las pruebas estandarizadas, pero no solo quedarnos con los resultados de las pruebas estandarizadas, porque lo que pasa con las pruebas estandarizadas son que muchas veces no evalúan en función del contexto las necesidades de las propias escuelas, ¿ya? Entonces, por eso que es importante que se puedan, en el fondo, levantar evaluaciones como estas que mencionábamos, que sean evaluaciones que levanten las propias escuelas, ¿en función de qué? En función de los focos que quiere fortalecer, en función de aquellos aprendizajes más descendidos de los estudiantes, y que vaya monitoreando en función de los propios logros y desarrollos que van teniendo los estudiantes de las escuelas, ¿ya? Y eso evidentemente que va a traer un mayor impacto en la mejora de los aprendizajes de la escuela, porque en el fondo va a ser pertinente a la realidad propia y al desarrollo, ¿cierto?, curricular, pedagógico propio de la escuela. No así las pruebas estandarizadas, que como CIMSE, que si bien nos entrega una visión general, pero no responde realmente a los desarrollos, a los procesos y a los contextos propios de cada institución escolar. Muchas gracias, Verónica. Siguiendo con las preguntas que están formuladas en el chat, el cuarto B es el nickname que allí aparece. No sé si está presente, si puede hacer la pregunta él mismo para conocer de quién proviene la pregunta. ¿Está por ahí? No, la formulo yo entonces. Buenas tardes, muchas gracias a los expositores. Quisiera preguntarle al doctor Franco respecto de sus conclusiones. ¿A qué se refiere con abstracto? ¿O por qué se refiere, o por qué se nombra más bien de esa manera? Ok, gracias por la pregunta. Sí, abstracto se refiere que es un modelo que lo podemos aplicar en cualquiera de los procesos institucionales. O sea, tiene elementos estructurales que son fijos, entre comillas. Está el conductor, está el proceso de transformación, está información, y todos de alguna forma en comunicación para hacer cumplir los objetivos. En ese sentido abstracto, que nos propone una forma de ver los procesos, ya sea en la realidad escolar, ya sea fuera de ella, ya sea en las empresas, desde la mirada que nos invita a reconocer los elementos que debiesen estar puestos en un sistema de control. En ese sentido abstracto, ¿no? ¿Sí? Adelante, Franco, si no voy a silenciar. Sí, no, Una persona no se... Dale nomás. Sí, no, me refería a eso, en el fondo que el modelo no es un modelo de uso exclusivo, por ejemplo, en el proceso formativo, en los procesos de apoyo, sino que es válido para cualquier proceso organizacional. Y está inspirado, es un modelo que está inspirado también en cómo eran los sistemas de control de las máquinas. O sea, básicamente tiene todos los elementos de control con anillos cerrados, o sea, con retroalimentación. Cabe mencionar que hay otro modelo de control, el control abierto, pero no tiene cabida en esta presentación, digamos. Eso me refiero con abstracto. Muy bien, Franco. Pasamos a Yerko López, quien plantea lo siguiente. Chile tiene un modelo curricular cerrado. La organización jerárquica del modelo de monitoreo debería tener cambios de acuerdo a lo experimentado durante y post-COVID. Y además formula otra pregunta. Si el monitoreo del diagnóstico inicial de aprendizaje es confiable y si entrega autenticidad de los resultados, ¿ya? Sobre todo en temas como el aspecto emocional, ¿ya? Con lenguaje poco claro, 54 preguntas para niños de cuarto básico, etc. Verónica, ¿qué nos dirías tú respecto de esta pregunta? A ver, yo creo que
La evaluación es un proceso perfectible, es cierto que se puede mejorar, se puede, y en la medida que estas días, a mí me parece que la propuesta de la Agencia de la Calidad en términos de este diagnóstico integral de aprendizaje es una buena estrategia porque permite focalizar en las propias escuelas el levantamiento de información en función del desarrollo de aquellos estudiantes que pueden ir teniendo ciertas dificultades y poder en el fondo intervenir oportunamente a tiempo en función de las propuestas que se puedan generar. ¿Por qué? Porque en el fondo la información que se entrega es oportuna, es decir, se le entrega rápidamente los resultados a la escuela en relación a primero este diagnóstico que se aplica, esta evaluación inicial de diagnóstico. Luego, en función de ese diagnóstico, se le entregan los resultados a los establecimientos educacionales y a partir de ello se debe generar la nueva planificación y los ajustes y se debe focalizar, ¿cierto?, en aquellos estudiantes que tienen aprendizajes más descendidos, proponiendo estrategias que realmente puedan ellos avanzar hacia los niveles de aprendizaje esperados. Y desde también la perspectiva de estas evaluaciones posteriormente intermedias, el monitoreo intermedio que se van haciendo, que no es solo una evaluación, sino que pueden ser 2, 3, hasta 4 evaluaciones que se pueden hacer, que vaya en el fondo permitiendo, entregando información y pudiendo hacer las intervenciones, los ajustes y las propuestas oportunamente, para finalmente llegar a esta evaluación final que tiene la aprobadía, donde realmente podamos constatar finalmente el logro que se alcanzó por parte de los estudiantes en función de los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, a mí me parece que se avanza mucho más en función de tomar decisiones mucho más pertinentes y contextualizadas a la realidad de la propia escuela y al desarrollo de los conocimientos específicos de cada estudiante, que tomar decisiones respecto de la prueba CIMSE de pruebas estandarizadas. Ahora, respecto a los instrumentos, yo creo que insisto, yo creo que las pruebas pueden ser mejoradas. También la escuela puede levantar sus propias evaluaciones, sus propios instrumentos. También eso es importante señalar, no solamente lo que le puede proponer la aprobadía, sino que también puede ir ajustando y levantando sus propias evaluaciones en función de su propia realidad de aprendizaje que tiene. Muchas gracias, Verónica. Vamos a la penúltima pregunta formulada por don Guillermo Martínez, nuestro decano de ahí de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía. Agradece, felicita las presentaciones y dirige su pregunta a Franco. Dado que el cambio es la esencia de la cibernética, ¿cómo se hace cargo el sistema de la complejidad creciente desde el punto de vista de la ingeniería de variedad? Franco. Ya, buena pregunta. Me gustaría que me la aclarara un poco la pregunta, porque el concepto de ingeniería de variedad, si estamos, no sé si lo estaba hablando. Ahí está Guillermo, le damos el pase a Guillermo, puedes desilenciar. Sí. Estaba hablando del sistema viable de Vir, o estás hablando de otro modo específico. Sí, gracias. Sí, no, mira, básicamente sabemos que la complejidad es creciente, en realidad es un tremendo desafío lidiar con ella, digamos, en todo sistema. Acá en los sistemas educativos, ¿no es cierto?, vemos en el último tiempo cómo, por ejemplo, la componente socioemocional pasa a ser otra dimensión que antiguamente no era considerada. Entonces, la complejidad va creciendo de forma sistemática. Pero el sistema, ¿no es cierto?, para que los flujos de información se manejen necesariamente, hay que ir calibrando, ¿no es cierto?, la variedad, ¿no es cierto?, entre los distintos componentes. Está dentro de esa perspectiva. La ingeniería de variedad desde el punto de vista de los trabajos de espejo, básicamente. Ya, a ver, bueno, aquí tenemos que sacar a colación la ley de variedad requerida de Ashby, en el fondo, que para poder ser un regulador efectivo, hacer control efectivo, necesitamos entender lo que está pasando, dicho en palabras simples. Hay que hacerse cargo de la variedad de situaciones.
efectivamente yo creo que no sé si el mundo es más complejo, lo que pasa es que estamos descubriendo la complejidad que tiene el mundo. A lo mejor tenemos ahora, hemos ido paulatinamente ampliando la variedad por una parte y estamos distinguiendo factores que a lo mejor antes no distinguíamos en los procesos formativos. A lo mejor ahora distinguimos que los factores socioemocionales son súper relevantes. Tal vez antes eso no era tanto un tema. Entonces, yo creo que con el mundo lo que está ocurriendo es que estamos descubriendo que hay una mayor complejidad que la que nosotros modelábamos anteriormente. Y entonces, a la medida que vamos incorporando esta mayor visión, mayor complejidad, estamos haciéndonos cargo de alguna forma de estos otros elementos. Ahora, los sabemos manejar adecuadamente, los sabemos conducir, podemos capturar la información y entonces tener claridad respecto de estas variables, cómo se correlacionan, cómo se interrelacionan. Bueno, eso tal vez no, pero es tema de, yo creo, es tema de investigación y de desarrollo de los expertos en monitoreo curricular, monitoreo en el ámbito de formación. Lo importante es que los conductores de los procesos, yo creo que deben tener una apertura a entender estos otros fenómenos, tienen que de alguna forma, o sea, no solo tener la apertura, sino que también conocer, involucrarse en los temas, perfeccionarse en los temas y de esa forma ver cómo estas variables son relevantes en cada caso e inciden. Tendrá que ver también a lo mejor con aspectos generacionales, ahí no lo sé, digamos, no conozco, no podría meterme en el perfil de los conductores en términos de cómo son los conductores de procesos, las personas, los líderes, voy a decir más que términos más generales, los líderes más jóvenes, más noveles respecto a los líderes más antiguos. Pero efectivamente el mundo es complejo y esas variables las hemos ido descubriendo de a poco y las vamos a tener que incorporar en los modelos. Evidentemente no vamos a poder llegar a incorporar todas las variables, por eso cuando yo hablaba del observador, del conductor como observador, hay siempre cosas que quedan fuera. ¿Ya? Hay siempre cosas que quedan fuera, y si esas cosas las dejamos fuera, no están en nuestros modelos de acción, no van a estar en nuestro ajuste, no van a estar en nuestro diagnóstico de lo que está pasando, y hasta que se vuelvan relevantes, y alguien decía que eso es importante de incorporar. No sé si de alguna forma respondo a tu pregunta. Es como un proceso de descubrimiento en el fondo. Sí, muchas gracias. Y que también desde el punto de vista, los mecanismos de adaptación que tienen que tener los sistemas, esos son relevantes. Entonces ahí las políticas juegan un rol fundamental en todo lo que es el proceso adaptativo. Claro, es que si no hay adaptación, claro, si no hay adaptación a las circunstancias del entorno, no hay viabilidad. No hay viabilidad en el proyecto educativo. Hay que adaptarse a lo que pasa, ¿no? Toda la razón, Guillermo. Muchas gracias entonces a Guillermo y a Franco. Por tiempo vamos a hacer la última intervención que estaba pendiente por parte de Sergio Salamó, quien tiene ahí su manito levantada. Sergio, adelante. Gracias, Eri. Bueno, primero dar las gracias a Franco y a María Verónica por sus presentaciones. Creo que tocaron puntos neurálgicos. Para que se sepa de dónde hablo, disculpen, estoy con licencia precisamente porque estoy un poco enfermo, pero no me quería perder este foro. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, aunque no soy ingeniero, soy historiador. Y soy profesional del Ministerio de Educación, soy supervisor técnico pedagógico. Desde ahí quiero hacer algunos comentarios y me puso un pie, pero precioso, Guillermo Martínez, con la pregunta que hizo, ¿no? Esta variabilidad. Creo que la pandemia nos ha dado un escenario experimental fascinante, que a mi juicio comprueba que la autonomía de la escuela es clave. Y la autonomía no depende de las determinantes del sistema, depende de, voy a decirlo en términos coloquiales, creerse el cuento y movilizar las competencias que tengo desde que me creo el cuento, ¿no? Entonces, cuando yo preguntaba qué tipo de ajustes, bueno, y solo tomar dos cosas como para decir desde dónde voy a hablar de lo que presentaron Franco y María Verónica. Creo que es fundamental la mirada de procesos, y eso se hace muy poco en la escuela, más bien se ve la mirada de resultados, ¿no? Escuela eficaz, la que tiene resultados. Escuela eficaz no es la que mejora los procesos, que puede quizás no estar tan bien, pero ha mejorado mucho. No importa que haya mejorado mucho, no tiene buenos resultados. Entonces ahí hay un problema, la mirada de proceso creo que es clave. Y segundo, el acompañamiento, monitoreo, no solo de lo que aprende el estudiante y cómo lo aprende, sino también de lo que hace el docente y cómo lo va modificando, que es lo que nos plantea María Verónica. Entonces yo veo que hay
pruebas concretas de lo que ha ocurrido en escuelas concretas durante estos 2 años de pandemia, contexto global, agravado y condimentado con el llamado estallido social, cambio de constitución, cambio de gobierno. O sea, estamos en un laboratorio, pero tremendo en este país, ¿no? En un laboratorio de oportunidades que si no las aprovechamos ahora, no creo que las volvamos a tener en muchísimo tiempo más. Entonces, ¿qué sugerencia haría yo? Creo que hay que hacer ajuste al sistema nacional. Este sistema nacional, voy a dejar a un lado como al Olimpo de los señores de barbas blancas, al Consejo Nacional de Educación, y me voy a referir al ministerio, a la agencia, a la superintendencia. No hay fluidez de datos, no hay coordinación de datos. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de tomar decisiones, hacer ajustes, si entre los órganos del sistema no hay comunicación? Incluso dentro de ello, la gente que trabaja en la agencia, que ve acompañamiento y visita, no sabe y a veces no puede acceder a la información del equipo del CIMSE, de la misma agencia de la calidad. Lo digo con conocimiento de causa. Entonces hay que hacer cambios al sistema global. El qué y el cuánto es lo que tensiona esta mirada de los procesos. Y tenemos un desafío. Nuestro currículum es elefantiásico. Nuestro currículum es hipertrófico. Ya nadie acepta en conversaciones privadas que se pueda enseñar todo lo que decimos que tenemos que enseñar. Nadie enseña todo lo que el currículum prescrito dice que hay que enseñar. Por algo se ha priorizado, ¿no? Y se ha hecho esta priorización para pandemia. Pero existía de antes. Existía el modelo de aprendizaje en espiral diseñado para educación especial, en el desafío de que ahora la educación especial tiene que pasar todo el currículum normal. Entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, hubo que priorizar antes de la pandemia. Entonces, hay que hacer ajuste al sistema, creo yo, ¿no? Y un ajuste es cambiar el currículum. Tenemos que tener otro currículum. Ahora, quiero hacer un énfasis, independiente que estos grandes ajustes sistémicos ocurran o no, las escuelas pueden hacer muchas cosas. En estos 2 años de pandemia las hicieron. Y hay escuelas que cambiaron mucho. Claro, ayudó que no hubiera la presión del CIMSE. Ayudó bastante. Segundo, a nivel de escuela, María Verónica nos hablaba de los 3 niveles de implementación curricular. El prescrito, bases curriculares. Primer problema, los docentes no manejan las bases curriculares, manejan los planes y programas. Y los planes y programas son una referencia y las bases curriculares son obligatorias. No sabemos qué. Por lo tanto, ¿cómo podemos manejar mejor esos procesos si no sabemos el qué esencial? No somos capaces de distinguir lo que es ineludible de lo que puede ser muy modificable. Alguien decía, el currículum es jerárquico, rígido, ni tan jerárquico ni tan rígido, ¿no? Como realmente parece que es. Y entonces lo importante en esta implementación es la evaluación. Ahí yo creo que hay un tema clave. Tenemos decreto 67 que supuestamente nos permite y nos invita, 2 cosas fundamentales, a evaluar para el aprendizaje, ¿eh? Y por lo tanto tener muchos escenarios y no instrumentos. Ya no necesitamos pruebas, necesitamos escenarios. Lo que decía Franco, diversidad de elementos para hacer juicio, no solo unos pocos, mucho, lo más posible durante el año, ¿eh? Pero ¿cómo lo sistematizamos? Ahí el problema. Las escuelas que fueron capaces de echar mano a muchas maneras de ver cuánto y qué aprendían sus estudiantes y no solo lo que decía el currículum prescrito, fueron capaces de decidir, bueno, ¿a quién promuevo y a quién no promuevo el 2020 al 21? ¿A quién promuevo y a quién no promuevo el 21 al 22? Ya no solo en el currículum prescrito, por ejemplo, este nuevo escenario que debiera impactar el currículum, lo socioemocional. El currículum puede ser apropiado a nivel de escuela. El currículum prescrito se prescribe a nivel nacional y a veces se apropia solo a nivel de aula y se adecua a nivel de problema, ¿no? Las planificaciones específicas de los niños con problemas, los que tienen problemas de aprendizaje, pésimo concepto, ¿no? Necesidades educativas como un problema. Pero hay una posibilidad de la escuela también de cambiar ese currículum. Entonces yo creo que un aspecto clave es una oportunidad para una nueva manera de evaluar, ¿no? Que eche mano, como dice Teresa Flores, ya lleva varios años trabajando con escuelas que no ponen nota. La semana pasada nos juntamos con escuela de Quilpué, había una que estos 2 años no ha puesto notas, desde kinder hasta 4º medio, coloca una nota al final del año. ¿Y cómo evalúa a los estudiantes? Con una multiplicidad de escenarios de evaluación para mirar de distintas maneras qué está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo creo que
tenemos un desafío interesante, recuperar todas las experiencias que han ocurrido en estos 2 años de pandemia de escuelas que lograron hacer las cosas no como dice el ministerio, y está hablando alguien que trabaja en el Ministerio de Educación, no como las dice el ministerio, pero que tuvieron datos, tuvieron competencias profesionales y capacidad de decidir y generaron ambientes de cambio muy interesantes, quizás no tanto, pero varios, mucho más de los que pensaríamos en estos 2 años, que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que no vuelvan a tener que hacer lo mismo cuando vuelvan las pruebas estandarizadas y vuelva eventualmente un currículum que no cambie, con un sistema de aseguramiento de la calidad que no cambie, si es que no cambia, que podría ser un escenario. Mi esperanza es que está en que no sea así. Pero aunque no cambiara ese escenario, en la escuela puede hacer muchas cosas. Y creo que lo que nos han aportado Franco y María Verónica da luces interesantes para eso. Muchas gracias, Sergio. Muy interesantes y profundas las reflexiones que nos has regalado. Estamos comenzando a terminar. Y les quiero pedir a nuestros 2 expositores del día de hoy que hagan una suerte de un breve corolario y síntesis. Partamos al revés ahora. Verónica. Ya, no, agradecer la intervención de Sergio, completamente de acuerdo con lo que plantea, en el sentido de que evidentemente falta que la escuela mire más su proceso y falta también que se definan políticas, reales políticas a nivel nacional en función de eso, porque en el fondo tú decías, claro, hay un decreto de evaluación que evidentemente intenciona más la evaluación formativa, pero siempre exige nota. Siempre exige la calificación. Igual sigue exigiendo la calificación, aunque evidentemente intenciona la evaluación formativa, le da más realce a los procesos de evaluación formativa y de retroalimentación, pero evidentemente no es suficiente todavía. Yo creo que los grandes desafíos que tenemos como sistema educacional están primero en lo que tú dijiste, Sergio, que tiene que ver con la articulación de los distintos organismos a nivel de Ministerio de Educación. Yo también percibo y he constatado que hay poca articulación entre la Agencia de la Calidad, la DEC del Ministerio, etcétera, y por lo tanto ahí yo creo que ese es un primer elemento que hay que buscar puntos de encuentro. Y puntos de encuentro no solamente desde la gestión, sino que desde las concepciones que se tienen respecto de lo que es el aprendizaje y de lo que es la enseñanza. Yo creo que es fundamental que esta articulación que tienen que tener estos organismos de la política tienen que ir no solamente desde los mecanismos de gestión, sino que desde las concepciones que se tienen en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se deben desarrollar en la escuela y de lo que implica el proceso formativo. Y el otro énfasis que yo creo que debiera darse tiene que ver con lo que mencioné también en la respuesta que di, que tiene que ver con la evaluación, con el real sentido que tiene la evaluación desde esta mirada formativa formadora, pero real, porque en el fondo lo que se hace es muchas veces disfrazar la evaluación sumativa de evaluación formativa, porque igual se entiende como un suceso y no como un proceso, porque igual el profesor dice, hago todas las actividades y aplico la evaluación al final. Eso no es evaluación formativa, porque lo hice en la clase, no es evaluación formativa. La evaluación formativa es parte de la misma actividad de aprendizaje que va desarrollando el estudiante. Y por lo tanto yo creo que ahí también es donde debemos poner los énfasis en términos de lo que implica un real proceso de evaluación formativa formadora centrada realmente en los procesos. Muchas gracias, Verónica. Te damos la palabra, Franco, para hacer una síntesis de lo que ha sido esta jornada. Gracias, Eli. Bueno, agradezco también la asistencia y las preguntas y los comentarios de todos. Agradezco también los comentarios de Sergio, con quien nos conocemos hace ya varios años, porque dictamos clases en la misma unidad académica en ingeniería. Y yo quería hacer una reflexión sobre un poco el tema de la cibernética, haciendo un poco de abstracción en esto, sobre el tema de cómo Chile interpreta lo que es calidad en educación. Lo interpreta como adecuación a estándares. O sea, es el mismo sistema de interpretación de calidad
que se hace para la fabricación de muebles o de objetos. En el fondo, si tú haces un mueble que dices que va a medir tantos centímetros, más o menos tantos milímetros, y todos estamos haciendo lo mismo, entonces estamos trabajando todos con calidad. Yo creo que hay un desafío ahí para el país de entender o de redefinir el concepto de calidad como algo más ilustrador, más orientador, y entender que lo homogéneo no puede ser una interpretación adecuada de calidad porque las circunstancias en que nos desenvolvemos en distintas partes, en distintas instituciones, son distintas y por lo tanto los objetivos que debe cumplir cada institución son diferentes de otros. A lo mejor habrá grupos, categorías, pero no podemos interpretar que hay un mismo modelo de objetivos y por lo tanto que un mismo sistema de evaluación nos sirva a todos, ¿ya? El problema es que en el discurso público en general no se habla de la diversidad, como que si lo diferente fuera inadecuado, fuera prohibido. Yo creo que hay que pensar en diferencias, en circunstancias, en entender más sistémicamente el problema, no solo que, y no aceptar que en el fondo todo te va a ser igual para todos. Hay que darle espacio a eso y a partir de eso podemos tener entonces objetivos diferentes y sistemas para monitoreo que sean acordes al objetivo que cada uno debe perseguir. Esa sería mi breve reflexión sobre el punto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sumarme a los agradecimientos en nombre del programa de Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Escolares de nuestra universidad. Agradecer a todos los presentes por su participación, por sus intervenciones. Recordarles que el programa lleva una política muy activa de vinculación con el medio, está desarrollando newsletter, está desarrollando estos foros, también programas de podcast que lo pueden encontrar en las redes sociales también, en Spotify, con temas de mucho interés para todos nosotros para ir contribuyendo a la generación de estas redes de conocimiento. También anunciarles y dejarlos cordialmente invitados para el día 2 de diciembre, en el cual el programa va a ser un seminario con ocasión de la celebración de nada menos que sus 10 años de existencia, aportando a la formación de directivos y directores de escuelas de nuestro país. No sé si tú quieres, Verónica, dar algún anticipo, alguna sinopsis de lo que va a ser ese seminario. Sí, bueno, dejarlos cordialmente invitados para el 2 de diciembre, donde nuestro seminario va a estar focalizado en el liderazgo para el aprendizaje en la mejora escolar. Vamos a tener expositores internacionales con las conferencias centrales. Tenemos a Joaquín Gairín, que nos confirmó, una profesora de la Universidad de León, que es especialista en planes de mejora. También van a participar graduados de nuestro programa, donde van a presentar sus proyectos de mejora que han aplicado en su establecimiento educacionales con resultados positivos de avance en términos de la gestión que ellos realizan. Por lo tanto, los dejamos cordialmente invitados. Es el 2 de diciembre, vamos a partir a las 9 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde. También vamos a lanzar el libro de nuestro programa, que fue escrito con todos los profesores, que se llama el liderazgo escolar desde la mirada interdisciplinaria. Por lo tanto, ahí donde unimos todos estos puntos, ¿cierto?, en la formación de los líderes escolares, desde los aportes de la pedagogía, desde los aportes de la ingeniería industrial, de la Escuela de Negocios y Economía, en dar esta mirada, ¿cierto?, más sistémica, en esta mirada de proceso. Por lo tanto, los dejamos cordialmente invitados e invitadas. Bien, nos despedimos entonces de esta actividad. Muchas gracias a los profesores, a quienes nos acompañaron. Démonos un aplauso virtual, aunque no suene. Un abrazo para todos, que tengan un muy lindo fin de semana y que descansen. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.
Voy a detener la grabación, Eri. Eso voy a hacer ahora. Está en stop. Oye, salió muy bien, ¿eh? Muy bien. Dice recording todavía. Está record, sí. Pero déjame, voy a ponerle. Dice rec. Dice rec. Are you sure to stop? Yes.